Hola, yo soy Cristian y estamos en Saizo Sports. El día de hoy vamos a empezar con la plática que empezamos hace 15 días, con la que empezamos platicando por qué razón es que juntamos la grasita aquí en la pancita. También comentamos que estas pláticas van a ser un poquito más informales que las que habíamos hecho anteriormente. Después platicamos acerca de cuáles son las calorías, después platicamos acerca de cuáles son los macronutrientes y ahora vamos a platicar de cuáles son más específicamente y más claramente los alimentos que componen cada uno de esos macronutrientes y cómo funcionan. Muy bien, vamos a empezar platicando de uno de los más importantes, que es la proteína. La proteína es todo lo que viene de origen animal. Un poco de broma decimos todo lo que tiene ojos o proviene de algo que tiene ojos es una proteína. Desde luego existen proteínas vegetales, pero bueno, la mayor parte de ellas son animales, como por ejemplo podrían ser el pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo, el huevo, la leche, algunos derivados de la leche como el queso cottage, que es un queso muy alto en proteína. Y así como esas proteínas existen de origen animal, también existen algunas de origen vegetal, como podría ser por ejemplo la soya y el tofu, que son de las que son más altas en proteína de origen vegetal. La realidad es que no importa si tú comes o no comes carne, hay maneras en las que puedes alimentarte o puedes comer proteínas. Ahora, ¿qué es lo importante de la proteína? ¿Por qué es que nos ayuda tanto? Existen varias razones. La primera es, si tú quieres tener más músculo y por lo tanto reducir tu porcentaje de grasa, una de las cosas que tienes que hacer es entrenar. Probablemente tengas que hacer entrenamiento de resistencia principalmente para que tengas esos micro desgarros que necesitamos en nuestros músculos para que se puedan hacer más grandes. Recuerden, chicos, que son micro desgarros, tenemos que hacerle daño a nuestro músculo de manera casi microscópica, de tal manera que apenas se empiecen a dañar para que se puedan abrir un poco y en esa apertura nuestro cuerpo pueda metabolizar la proteína que comimos, la convierte en aminoácidos que son los que van a ayudar a nuestros músculos a repararse y en esa reparación se hace un poco más grande y más fuerte. Y cada vez que nosotros entrenamos y cada vez que nosotros hacemos esos micro desgarros en nuestros músculos, se van haciendo un poco más grandes y un poco más fuertes. Y esa es la manera en la que vamos avanzando. Desafortunadamente, y hago un paréntesis en esto, este proceso es lento, no es un proceso rápido. Por eso es que mucha gente deja de entrenar porque no ve resultados en una semana. Entonces, no es un proceso que sea rápido, es un proceso que toma tiempo y que tenemos que darle suficiente alimento también a nuestro cuerpo para poderse regenerar. Recuerden que su cuerpo y sus músculos crecen cuando estás dormido, cuando estás en reposo, no cuando estás haciendo ejercicio. Pero bueno. Ahora, ¿por qué son tan importantes las proteínas? Precisamente porque los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para poder regenerar nuestros músculos vienen de la proteína. Si tú haces mucho ejercicio, tienes tus microdesgarros, le metes muy fuerte y no comes suficiente proteína, lo que va a suceder es que tu cuerpo no tiene los elementos necesarios para poderlo reconstruir y en lugar de subir o ganar músculo o fuerza, la vas a perder. Así es que es importante que tú mantengas una cantidad de ingesta de proteína adecuada. Ahora, ¿cuánta proteína debería yo de comer? Eso depende de muchas cosas, depende de tu edad, de tu sexo, de tu estatura, de tu peso, de tu complexión, depende de muchas cosas, pero de manera generalizada se recomienda comer 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. Eso es más o menos lo que debiéramos de comer una persona, digamos, normal para poder mantener la masa muscular que tiene en el momento. Si tú quieres avanzar o quieres generar más músculo y empiezas a entrenar muy fuerte y empiezas a tener como un hábito de entrenamiento más parecido al de un atleta, puedes llegar a elevar tu cantidad de proteína o tu ingesta de proteína de 0.8 gramos por kilo de peso hasta 2 gramos por kilo de peso. Hay algunos estudios que han dicho que hasta 3 gramos, pero bueno, también recuerden, chicos, que podemos comer proteína de más, no porque sea un macronutriente muy importante debemos de comer de más, ahorita vamos a llegar a eso, pero bueno, si vamos a pensar que fueran entre 0.8 gramos de proteína por kilo de peso a 2 gramos de proteína por kilo de peso, dependiendo de esto. Ahora, si tú pesas 70 kilos y comes 2 gramos de proteína por kilo de peso, estamos hablando de alrededor de 140 gramos de proteína al día. Para que tú pudieras ingerir esa cantidad de comida tendrías que comerte alrededor de unos 24 huevos o 4 pechugas de pollo, que es mucho alimento. Por eso, chicos, es que existen a veces estos famosos licuados de proteína o estos polvos de proteína que se pueden encontrar en muchas tiendas, porque es una manera fácil de ingerir mucha proteína. Ahora, recuerden, chicos, que eso realmente es un suplemento. Yo siempre recomiendo que es mejor comer comida, valga la expresión que estoy utilizando, a tomarse alguna cosa extra. Es mejor realmente comer
el alimento puro o lo más puro posible o lo más cerca que la naturaleza nos lo pudiera dar, a tomarnos una proteína que esté procesada, que bueno, finalmente es una herramienta y pueden ser buenas, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, chicos, no todos los alimentos, en este caso las proteínas, son iguales. A lo que me refiero es a esto. Cuando tú comes un alimento, no porque es una proteína quiere decir que el 100% de lo que tú te estás comiendo es proteína. A lo que voy es, si tú te comes, por ejemplo, un pedazo de carne de res, por muy magro que esté, tiene una cantidad de grasa dentro de sí y tiene una cantidad de carbohidratos dentro de sí. Entonces vamos a pensar que fuera el 70% de proteína, el 20% de grasa y el 10% de carbohidratos. Entonces, finalmente, dentro de esa proteína que estás comiendo, o aunque ese alimento se clasifique como una proteína, puede ser que contenga o grasa o carbohidratos. Entonces tenemos que tener cuidado con ese balance, porque como dije hace un momento, también puedes comer proteína de más. Y no solo por el hecho de que si tu cuerpo, por ejemplo, tú no entrenas lo suficientemente fuerte y comes proteína de más, tu cuerpo no va a necesitar los aminoácidos que estás consumiendo para poder hacer reparaciones en el músculo. Por lo tanto, los va a empezar a almacenar como grasa, porque finalmente son calorías. Aunque sean calorías buenas o de las que mejores puedes comer, finalmente son calorías extras que tienes que considerar a la hora de estar haciendo el cálculo de cuánto alimento es el que tienes que consumir. Entonces, bueno, solamente lo quiero aclarar, chicos, porque no solo por el hecho de comer proteína quiere decir que mágicamente todo va a estar bien. Necesitamos saber cuánto vamos a consumir y qué tipo de proteína. Volviendo al ejemplo de la carne, por ejemplo, el atún es una de las proteínas que a mí me gusta más porque es casi el 100% de proteína, no tiene carbohidratos y tiene muy pocas grasas, y las grasas que tiene son omega 3, que son grasas buenas. Que bueno, lo de las grasas lo vamos a ver un poco más adelante, pero como dije, chicos, no todos los alimentos son iguales y no todas las proteínas son iguales ni todas las calorías son iguales. Sí, yo sé que es un poco difícil mantener todas estas cosas presentes a la hora que estamos comiendo o seleccionando lo que vamos a comer, pero finalmente eso es lo que hace la diferencia. También llega el momento, chicos, en que nos acostumbramos a comer de cierta manera. Entonces, bueno, vamos a ir con calma. Entonces, regresando a las proteínas, una manera en la que tú puedes saber cómo puedes mezclar tus calorías con tus proteínas, en este caso, y vamos a ver más adelante los carbohidratos y más adelante las grasas, es, por ejemplo, si yo ya hice mi cálculo, quiero recordar que en nuestro sitio web ya tenemos una calculadora de calorías para que si ustedes quieren hacer su cálculo lo pueden hacer ahí, es muy fácil y no cuesta nada. Bueno, entonces si yo fuéramos a pensar que voy a comer 2000 calorías por día y estoy entrenando muy fuertemente, entonces yo lo que tengo que hacer es pensar, ok, de estas 2000 calorías que yo voy a consumir, vamos a pensar si peso 70 kilos y estoy entrenando regularmente fuerte, voy a consumir 100 gramos de proteína. Entonces necesito calcular dentro de estos 100 gramos de proteína, dependiendo del tipo de alimento que yo voy a comer, cuánto de mis 2000 calorías representan estos 100 gramos de proteína. De tal manera que a lo mejor representen, vamos a pensar, si fueran 2000 calorías, a lo mejor estos 100 gramos de proteína podrían representar alrededor de 900 o 1000 calorías dependiendo de qué alimento sea el que yo coma. Entonces, si son 1000 calorías, ya cubrí la mitad de mis alimentos o la mitad de las calorías que tengo que consumir ese día. Y la otra mitad estaría compuesta por carbohidratos y por grasas, que probablemente van a ser más carbohidratos que grasas o más grasas que carbohidratos. También depende del tipo de dieta que tú estés llevando. Por ejemplo, los tipos paleo o keto son dos de las que están ahorita como muy de moda y tienen diferentes maneras de buscar el balance, pero finalmente, chicos, recuerden que tenemos que consumir los 3 macronutrientes y tenemos que consumir suficiente fibra y suficiente agua para estar saludables, que eso es lo principal. Ahora que ya tienen más claro qué son las proteínas, cómo funcionan, para qué sirven y cómo se relacionan con la cantidad de ejercicio o qué tan intensamente estás entrenando, entonces ya puedes empezar a calcular de mejor manera cuántas debes de consumir y cuánto de tu dieta debe de ser de proteína o de carbohidratos o de grasa. Entonces, chicos, por favor intenten empezar a, dependiendo de sus metas y dependiendo de sus objetivos, calcular estos números de tal manera que puedan empezar a tener mejores resultados. Como siempre, esperamos que todo esto les pueda ayudar a conseguir sus objetivos más rápidamente. Muchas gracias y continuemos mejorando a México una repetición a la vez. Hasta luego.